anterior, que supuestamente, lo mandó, mejor dicho, pero lo mandó tan sobre el momento que cortaba que no le dio plazo, ¿sí? Entonces, si el parcial dice 40 minutos, y considerando que muchas veces mandan todo junto, entre comillas, corremos el serio riesgo de que alguien quede afuera, ¿sí? Así que todos van a la misma plataforma. Entonces, por experiencia, esto tómenlo por... ¿sí? Pasa en muchos lugares. Tenemos gente conocida, por ejemplo, que también en tipo de estos exámenes para cargos públicos y demás, lo quisieron mandar en un momento y como todo el mundo mandaba juntos, se quedaron colgados. Moraleja, no esperen al último momento, ¿sí? Vamos a arrancar como dijo 9:30 y va a tener el mismo formato que la vez pasada. Es decir, una vez que usted termina, le va a dar la nota. Y la clase siguiente, la del 24, estaremos dando las notas en general y cómo quedó la condición de cada uno de ustedes para saber quiénes tienen que hacer algún tipo de recuperación el 1 de diciembre como última fecha, ya sea porque un parcial no lo aprobaron, ya sea porque faltaron uno de ellos o porque tienen uno con 7 y otro no, entonces quieren tratar de levantar eso para promocionar. Eso lo charlaremos todo el día 24 para que sepamos la condición de cada uno. ¿De acuerdo? En el mientras tanto nos falta ver un solo tema que lo va a compartir Ana, que te veo conectada. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Aquí Buenas estamos. noches. Marcelo, después si podés, ¿me Sí, habilitás la flechita? sí, 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 sí. Ding, ding. ¿Cómo les va? Estaba escuchando que estabas dando las indicaciones del parcial. Claro, básicamente va a ser es muy similar al primero, la aclaración esta, pero siempre con el recordatorio más que nada de los tiempos. Muchos se juegan con el tiempo y la verdad es que si son 40 minutos, son 40 minutos. Es más, eh, es corta solo, no lo recibe y Sí, ya no llegó. Y si no llegó es uno, ¿sí? Y no es ausente siquiera, porque ustedes al tenerlo como recibido, como leído, interpretamos ya tienen, entre comillas, la hoja en su mano. Y si no lo entregaron, es haber entregado en blanco, sí, no ese es es el ausente. problema. Esto Sí, que quede súper claro. Bueno, ahorita te cedo el control de la cuestión, así dale. que tenés que contarles. Bueno, hoy para darles un cierre a la materia es corto. En realidad el tema hicimos una versión bastante corta con Marcelo, que vamos a trabajar con momento, con Mira, teoría de costos y ofertas, ¿sí? Me pasó una, ahorita. Teoría de costos y oferta, porque venimos trabajando en esta segunda parte con teoría del consumidor, trabajaron con demanda, trabajaron con coeficientes de elasticidad, como para poder medir la sensibilidad del consumidor ante distintas variables. Y en este mercado que habían construido al principio, cuando empezaron a trabajar con la parte micro, que en realidad en la parte macro ya la habían visto con los mercados de competencia, en todo mercado hay una oferta y una demanda. Entonces, para cerrar, vimos ya la demanda, que es la que corresponde a las unidades económicas del consumo, en ese primer flujo que vieron de las primeras clases, y ahora vamos a cerrar con la oferta, que son las unidades económicas de producción. Para lo que tenemos que ver breve, un poquito de costos, breve como para ponernos en situación, ¿sí? ¿Qué pasa? Porque la función de oferta, en realidad ahora nosotros nos vamos a parar del lado del productor, del vendedor. Y el vendedor, para poder salir al mercado a ofrecer sus bienes o servicios, primero tuvo que plantear un proceso de producción. Ese proceso de producción, que es la transformación de los factores de la producción en bienes y servicios, el productor, cuando va a la búsqueda de estos factores, tierra, trabajo y capital, tiene que pagar un precio por ellos. No los va a conseguir de manera gratuita en la economía. Entonces, el precio que paga por la tierra, dijimos que era la renta. Por el trabajo, el salario. Por el capital, el interés. Estos factores, o también llamados insumos o recursos de la economía, como lo hayan visto, el productor, para poder poner en marcha el proceso, los tiene que conseguir y por ellos pagar un precio.
Ese precio que paga por los factores lo llamamos costos. Esas erogaciones necesarias para la elaboración de un bien o un servicio, ¿sí? Entonces, para producir, fabricar cualquier cosa, tenemos que pagar un precio. Si no hablamos específicamente de un proceso de producción, porque el servicio, los bienes y servicios, los servicios específicamente no son un proceso de producción, pero sí son un proceso de elaboración, de modificación de cuestiones para poder poner ese servicio en cauce. Por eso entendemos que estos precios se pagan ya sea por bienes tangibles o intangibles, por eso bienes o servicios. Estos precios que vamos a pagar, llamados costos, pueden ser directos o indirectos, o también como los conocen como fijos y variables. Porque los costos directos son todos esos que pagamos y que conseguimos y que son los que están vinculados directamente con el proceso de producción. Directamente con el proceso de producción, ¿sí? Por eso decimos directos. En este proceso de producción, todo lo que recaiga, el precio que pago por algo que va a ir directo al proceso, es un costo variable o un costo directo. Y los indirectos, que son las erogaciones que no son cuantificables con las unidades producidas, que son los costos fijos, ¿sí? Estos son los que conocemos como costos variables y estos son los costos fijos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros decimos, a ver, vamos a hacer pantalones, lo que vamos a usar como insumo es tela. La tela, el género, es el factor, en realidad tiene que ver con un insumo, con una materia prima. Y la materia prima va a decir que voy a usar tantos metros de tela para cierta cantidad de pantalones. Ese sería un costo directo, variable. Hago 10 pantalones, necesito 10 metros, 20 metros. Ahora, ¿cuál sería el costo fijo en ese proceso de producción de los pantalones o estos costos indirectos? Por ejemplo, puede ser, porque siempre saltamos qué pasa con la luz, con el gas, etcétera. La luz el abono es indirecto y la cantidad de kilowatts que se usan, porque las máquinas de coser usan energía eléctrica, son directos. Entonces, costo fijo puede ser, por ejemplo, que no se confunda, el alquiler del local, el alquiler del galpón, el pago del empleado administrativo, ¿sí? Todos esos son costos indirectos, porque no van a recaer de manera lineal sobre el proceso de producción, sino que son gastos o costos colaterales que hacen a todo el proceso. Entonces, ¿qué va a pasar? La oferta, es decir, la oferta ¿quién es? El productor que va a poner sus bienes y servicios en el mercado para ser, él los va a querer vender para ser comprados, ¿sí? Entonces, por eso decimos que es la selección, como tienen acá, alternativa de las cantidades de distintos bienes y servicios que el productor estará dispuesto a ofrecer en función del precio y otras variables que lo condicionan. ¿Por qué decimos esto? Porque la oferta en realidad es el bien que yo voy a llevar al mercado para vender, pero que lo voy a vender a un precio. Y a ese precio voy a vender una X cantidad, ¿sí? El precio no es la única variable ni el único condicionante de la oferta. Por eso antes les planteé el costo. Porque para poder llevar algo al mercado y haber formado un precio, ¿sí? Ese precio fue condición de variables, que entre ellas, tengo rojo sobre rojo, bueno, a ver si se ve. El precio es el costo, se ve, ¿no? Sí. El costo más el porcentaje de utilidad o de rentabilidad que pretenda la empresa, ¿sí? Esto dicho así, medio caserito, ¿sí? Es lo que sería la formación de precios, ¿no? El precio. Bueno, me cuesta de costo. ¿Qué tengo? El costo. Tengo una parte fija y una parte variable. O sea, compré la tela y a eso le pagué a la costurera y a la vez le pagué al empleado administrativo, etcétera. Tengo un costo total 10 pesos más. Yo quiero ganar el 25%, entonces digo 10 más 25 sería el 25%, serían 2 pesos con 50, el precio será 12,5.
Es una cosa muy lineal y muy fácil y muy básica, que no es tan así, ¿no? Pero es para entender la formación de precios. Que de hecho ustedes formación de precios ya vieron cuando vieron mercados, porque no era lo mismo formar un precio en competencia perfecta que formarlo en competencia imperfecta. Bueno, entonces, fíjense cómo la oferta está supeditada a dos cosas fundamentales: el precio, ¿sí?, y el costo como prioritario, porque el precio depende directamente del costo. Pero hay otras también variables relevantes en este juego que tienen que ver, por ejemplo, con que cuando vieron mercado, vieron que no era lo mismo ser monopolio que oligopolio. Es decir, que la cantidad de participantes dentro del mercado también va a ser una variable a tener en cuenta. No es lo mismo que yo venda algo que estoy sola en el mercado a que venda algo que somos miles en el mercado. Si la competencia es fundamental. Por eso, cuando hablamos de oferta, decimos que son estas cantidades alternativas que vamos a llevar al mercado en función de un precio. Pero ojo, y otras variables que condicionan su decisión, y esas otras van a depender del bien, porque puede ser que tengan insumos importados y entonces también les importa el tipo de cambio, porque tengan mano de obra muy especializada que necesiten conseguir en el mercado de trabajo, por la incertidumbre, por la inflación, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ojo con solamente concebir al precio como condicionante de la oferta. La función de oferta es esta función lineal que tenemos acá, que en realidad la función de oferta, igual que la demanda, son curvas, pero lo que pasa es que las rectificamos para hacer más fácil la cosa, en los gráficos, en los PowerPoint y demás, ¿no? Entonces, fíjense cómo el productor va a estar dispuesto a salir a vender más unidades en el mercado en la medida que el precio sea más alto. ¿Ven? Esta es la ley de oferta. ¿Por qué el productor va a vender más unidades siempre y cuando el precio sea más alto? Porque el precio es el que tiene el costo más el porcentaje de ganancia o de rentabilidad. Entonces, para producir menos necesito menos insumos, para producir más necesito más insumos. Es decir, que para producir más necesito más insumos, más costo. Mientras más costo, el precio tiene que ser más alto. Por eso se da esa relación directamente proporcional entre precio y cantidad, ¿sí? Cuando el precio del bien aumenta, la cantidad de oferta de dicho bien aumenta o viceversa. Puede ser que esta empresa sea formadora de precios o puede ser que sea precio aceptante, ¿sí? Entonces, bueno, a la medida que quiera vender más, va a pedir un precio mayor. Esta función de oferta le pueden pasar dos cosas. Voy a volver un minuto acá. No se olviden que dijimos que a la oferta, ¿sí?, la condiciona el precio y otras variables. Si ustedes quieren abrir la oferta en dos grandes paquetes, podemos decir que a la oferta le afecta el precio, que es un valor nominal, y otra serie de variables que no necesariamente son nominales. El costo sí, le pongo un número. A la competencia depende cómo sea, las características, ¿sí? Entonces vamos a separarlo en dos partes. Que la oferta va a tener en cuenta el precio y va a tener en cuenta todas las demás variables por las que está condicionada. Entonces, desplazamiento de la oferta. Esta colorada vamos a suponer que es la oferta que estamos analizando, que es la original, y nos preguntamos qué pasaría si cambia algo que no sea el precio, si cambia algo de las otras variables, ¿sí?, que no sea el precio, no vamos a tocar el precio. Entonces vamos a hacer esta posición, vamos a considerar que el precio es este, ¿no? Este precio es 10. Entonces decimos, bueno, a 10 la oferta original que trabajamos está dispuesta a vender 50 unidades. Ahora, ¿qué pasaría si a precio 10 la oferta está dispuesta a vender 50 unidades
Y resulta ser que se metió en un mercado que antes eran pocos y ahora son muchos. Ahora son muchos. El mercado queda totalmente atomizado, ¿sí? Entonces, a este precio 10, como son muchos, la oferta tal vez no pueda seguir ofreciendo 50 unidades porque el mercado se va a distribuir entre más integrantes. Entonces, a este mismo precio 10, tal vez lo que haga es ofrecer 30 unidades, ¿sí? Esto se llama desplazamiento, cuando la función se corre de lugar. Ya, esto es lo mismo que dije los otros días. Marcelo, vos ya debe estar podrido de escuchar lo mismo. No. Nosotros estamos sentados frente a una computadora y probablemente nos estamos moviendo, cosa que yo hago, que me muevo mucho y siempre hago ruido, por eso trato Eso sí. Eso sí. Entonces trato de no moverme tanto para no hacer tanto ruido, pero me muevo, ¿sí? Incluso muevo el mouse, me estoy moviendo, pero no me desplazo, ¿sí? Desplazarme sería abandonar el espacio en donde estoy e irme a otro espacio, ¿sí? Esto le pasa a la oferta cuando le tocan cualquier variable que no sea el precio. Yo por eso les dije, bueno, supongan que entran muchas otras empresas al mercado. Supónganse que nosotros estamos, acá oferta, ¿no? Vendiendo manzanas y a 10 pesos las 50 manzanas. Y resulta que hay una plaga que nos recontra revienta la cosecha, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? No tengo ya 50 manzanas para vender, tengo menos, porque la cosecha una gran parte se perdió. Entonces probablemente la oferta se desplace, va a querer seguir cobrando los mismos 10 pesos, pero va a ofrecer lo que le queda, ¿sí? Por ejemplo. Por eso son desplazamientos. Estoy dándole ejemplos para que vean que yo no toco el precio, que lo que estoy tocando son condicionantes que van por otro lado. Pueden ser los impuestos, los subsidios, que el consumidor se haya volcado a otro producto de la competencia, el tipo de cambio, no sé, cualquier variable. Cuando la flecha va, ven, hacia la izquierda, es decir, que la función de oferta se desplaza hacia arriba, este es un desplazamiento negativo. Nosotros lo conocemos como negativo porque en realidad la cantidad que sale al mercado es menor. O este desplazamiento puede ser positivo o expansivo, ¿sí? Porque puede ser que a estos 10 pesos la oferta haya recibido un subsidio, para lo cual está dispuesta a ofrecer 70 unidades, ¿no? Sale a 10 pesos, ¿por qué ofrece 70? Y porque estas de 50 a 20, estas 20 unidades capaz que fueron subsidiadas por una rebaja en las cargas sociales, por ejemplo. No sé, por decirles algún ejemplo. Entonces ven como que aquí hay un desplazamiento que la expande, que la expulsa hacia afuera. Estos son desplazamientos. Entonces, estos desplazamientos, para sintetizarlo en algunos grupos de posibilidades de ocurrencia, son precio de los insumos. Cuando yo les dije, por ejemplo, no sé, el precio de los insumos, estábamos con la producción de manzana y capaz que le tenemos que pagar un salario mayor a los recolectores de manzana, por ejemplo. La tecnología, ¿sí? Capaz que con la tecnología podemos producir más rápido y a menores costos, lo que se llama rendimientos crecientes. Las expectativas, bueno, las expectativas, la incertidumbre, como pueden ser la inflación, o políticas que pueden aparecer mirando el horizonte hacia adelante, etc. Números de vendedores, que es lo que decimos recién, la cantidad de participantes dentro de este rubro de manzana, ¿sí? Esas son algunas variables que estamos viendo que están denotando desplazamientos de la oferta. ¿Cuál es la diferencia con los movimientos? Esto que yo les decía, yo sigo acá atrás de la pantalla, lo que único que estoy haciendo es moviendo el mouse. Entonces, el movimiento se explica cuando hay una variación en el precio, nada más. O en la cantidad si lo quieren mirar por otro lado. A este precio 1, el productor vendía cantidad 1. Vamos a suponer que tiene la posibilidad de cobrar precio 2, entonces va a estar dispuesto a vender la cantidad 2. ¿Sí?
Este salto de esta opción A esta opción B se llama movimiento. Fíjense que la oferta sigue teniendo la misma pendiente, está parada en el mismo lugar, se sigue manifestando con las mismas características. Lo único que hizo fue vender más porque le convenía más el precio. ¿Sí? O, como tiene la alternativa de vender más, aumenta el precio. Pero no va a abandonar ese espacio que tenía ya establecido. ¿Sí? A la oferta le pasan las dos cosas. La oferta sufre movimientos y sufre desplazamientos. Pero a la hora de analizarlo, lo que hacemos es separarlos para entenderlos. Pero le pueden pasar las dos cosas juntas. Puede ser que tenga un movimiento y un desplazamiento, ¿sí? Generado por dos efectos diferentes o dos condiciones diferentes. Entonces, cuando nosotros en esta parte micro analizamos a la demanda con la teoría del consumidor, a la oferta con los costos, como para poner grandes teorías para entender los conceptos, y cuando conformaron el mercado, lo que hicieron es trabajar ese espacio donde la demanda con la oferta se encuentran, y entre ambas establecen, esto de manera teórica en un sistema perfecto, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, ¿sí? Entonces hablamos de un equilibrio de mercado. Ustedes que vieron ya de Mochón en la historia del pensamiento, no se olviden que la escuela clásica plantea con Adam Smith el libre juego de la oferta y la demanda, porque en realidad para este siglo XVIII se produce para el consumo, o sea, no se plantean excedentes. La producción es para el consumo, se consume lo que se vende, no tenemos comercio exterior, ni estoqueamos, ni nada de eso que conocemos ahora, ¿no? Entonces, en este equilibrio perfecto, lo que encontramos es que existe mercado en el momento que la demanda y la oferta se ponen de acuerdo en un precio y una cantidad y materializan la operación, ¿sí? Este sería el equilibrio del mercado. Como se explica la microeconomía, desde la teoría del consumidor, desde la teoría de los costos, demanda, oferta, conformación de mercado, dicho a grandes rasgos, ¿sí? Esto era lo que nos quedaba pendiente de oferta, porque vos ya habías terminado con ellos con todo lo que era elasticidad, me parece, ¿no? Efectivamente. Sí, no sé si quedaba algo más que me acuerde. Como tema, no. Quería asumir alguna consulta que surja Eso sí, en esta instancia. eso sí, queda abierto. Una consulta. ¿El punto de equilibrio sucede en la práctica o es en un mundo perfecto? No, vos sabés que sucede, pero sucede un poquito más, no tan teórico, porque vos, si querés, antes los clásicos decían que el mercado era un lugar físico determinado, ¿no? Entonces, ese mercado literalmente era un mercado como el mercado central, en donde iba el consumidor y le decía, por esta manzana te doy 5, no quiero 7, te doy 6, me llevaba la manzana, se generaba el mercado. Con el tiempo, ese espacio físico ya no existe tanto, porque ahora el espacio puede ser virtual, entonces por eso decimos, el equilibrio de mercado se da donde el consumidor y el productor se ponen de acuerdo. Y este equilibrio se da a todo momento. Cuando vos vas a la verdulería a comprar y vas a comprar 1 kilo de manzanas, el verdulero te dice 140 pesos. Bueno, listo, dame 1 kilo de manzana. Ahí tenés el equilibrio, ¿sí? En general, hoy el consumidor no puja por precios, hoy el consumidor es más precio aceptante, salvo que juegues en algún rol de ofertas y demandas. Es decir, bueno, no, pero mejor no me das 2 kilos por 200, y bueno, si el otro acepta, se conforma un mercado. Así que sí, existe, con otros juegos, pero existe. O sea, el equilibrio se entiende cuando se materializó la operación. El precio y la cantidad nos pusimos de acuerdo y listo, otra cosa. Tal vez no Eh, sea tan... Perdón, sí, te escucho. Puede ser, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la verdulería y el precio que pone, se pone de acuerdo el vendedor y el comprador, Sí, que no sé, por ejemplo, dicen que el kilo está 40 pesos y vas a una sí, verdulería que está a 10 cuadras más y sí, está 30 pesos. sí, sí, Pero ahí el equilibrio, hay dos equilibrios distintos. claro. Eso es la competencia.
hay una competencia entre los dos. Claro, exacto. Hay un equilibrio para cada situación. Hay un equilibrio si yo le compro el verdulero de acá a la vuelta de mi casa que a todos nos vende a 140 el kilo de manzanas, ¿sí? Entonces en ese mercado ese da el equilibrio. Ahora, cuando vos entras con el rol de competencia, vos decís el de las 5 cuadras, que por ahí armaste una competencia monopolística, habrá un equilibrio para cada condición. Por eso existen múltiples equilibrios. Sí, sí. Ya te digo, hoy entendemos al equilibrio como en la materialización de la operación. Por ejemplo, cuando vos vas a comprar un auto usado, ¿sí? Vos por ahí vas y ves varios autos usados. ¿Dónde se va a dar el equilibrio? En el momento en donde vos ofreciste algo, el otro lo aceptó y ahí lo compraste. Y ese fue el equilibrio que se generó entre dos participantes, digamos. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Muchas gracias. No, por favor. Recuerden que el dato está que se da el equilibrio, no siempre por un acuerdo en común, muchas veces, como decía Ana, uno de los partes es precio aceptante. Vos vas y decís, dame tomate, ¿cuánto vale? 80 pesos, bueno, lo aceptás, no negocias, entonces a partir de ese momento que vos dijiste, ok, dámelo, se hizo el equilibrio. Ahora, uno de las dos partes fue aceptante. Igual solo cuando va a la carnicería, dice, ¿cuánto está el asado? No, 6.50, todo eso es 20 por kilo, olvídate, ni lo sueño. Claro, por eso tomamos esa concepción de cuando nos pusimos de acuerdo, aunque siempre hay una parte que gana y otra que pierde, ¿no? Porque yo quisiera ir a comprar la manzana a 40 pesos, pero no me la van a vender. Y si no, yo no la comería. Si Por te la eso. venden, ¿qué precio? Y bueno, y no sé, y el verdulero me puede llegar a querer cobrar 500 pesos el kilo de manzana y le voy a decir, no, no te compro. ¿Sí? O sea, no somos formadores de precios los consumidores, pero sí tenemos la decisión de decir compro o no compro. Con el tema de formadores de precio, ha Sí. habido casos donde, no sé, acá tipo en Argentina, los carniceros han aumentado mucho la carne, entonces se han puesto de acuerdo para comprar menos carne de la gente, para que bajen los precios. Sí, sí. Sí, sí. Si bien los consumidores no son formadores de precios, son la variable fundamental para el vendedor. Es decir, son una influencia muy pesada, ¿sí? Si nos pusiéramos de acuerdo muchos de los precios bajarían. Lo que pasa que, bueno, sería una voluntad de muchos para que eso ocurra. Claro, tenemos que ponernos todos de acuerdo. Claro, Claro, se elige detalle, digamos. es ligero, sí. Sí, sí, bueno. No, a ese precio no compramos, pero en general la teoría y los experimentos sociales nos muestran que siempre hay alguno que sale y dice, no, yo lo compré igual. Ahí ya sonamos. Que también, ojo, que hay muchas diferencias en el tipo de bien del que estemos hablando, ¿no? Sí, claro. Sí, que sean bien, digamos, primera necesidad o no, de repente. Claro, si una ropa o un auto está muy caro y va a empezar a bajar la venta de ese auto o de esa ropa, por un alternativo. Y las cuestiones alimenticias no es tan simple. Bien. ¿Otra consulta? Un silencio sepulcral. Sí. Están todos concentrados pensando en el parcial. No sé cuántos son para este parcial. Yo tengo acá 23. Este grupo de 30 y pico es. Ah, es el grupo chico este. Sí, me lo confundo, seguro, sí. ¿Este es el grupo de acá o de allá? Yo ya tengo un lío. Depende de donde sea acá o de donde sea allá. Si estos son de Capital o son de San Justo. Es justo. Ah, ok. Bien. ¿Alguna otra duda, inquietud? Por mi parte, no. Bueno, gracias por contestar por lo pronto. Yo le hago una consulta, profe. Sí, Bien, no. porque a esta altura del año ya la verdad, todo es una confusión cerebral mayúscula. Repaso de temas para el parcial. ¿Sí? Tenemos demanda, elasticidad, Sí, eh, sí, del consumidor. sí, y costos también. Sí. Teoría del O sea, consumidor. todo lo que se vio, creo que acá se hace en adelante, que después del primer parcial. Ok, bien.
Gracias. De nada, estimado. ¿Y más? Bien, ahí estamos de remate. Sí. Bueno, entonces, si no hay más inquietudes, los dejamos en libertad de acción. Váyanse a estudiar para prepararse la semana que viene. Mentiroso. Y recuerden, nos conectamos más a 9:15 para eventualidades. Recuerden también que aquellos que precisen certificado de día de estudio, manden por mail, fundamentalmente para presentar ante quién. Insisto, el parcial se va a disparar probablemente 9:15, después se lo vamos a poner por mail el mensaje, o 9:30 como la pasada, con un tiempo perentorio, así que no se duerman. ¿De acuerdo? Igual estamos hablándonos el miércoles que viene, 21:10 más o 21:15. Perfecto, Bueno. profe. Bueno, gente, Buenas noches, gracias. gracias. Gracias, buenas noches. Que tengamos una buena semana. Igualmente, gracias.